Un resort de lujo en la costa del Mar Rojo. Turistas europeos. Cócteles al atardecer. Todo completamente normal. Excepto que los dueños eran agentes del Mossad. Y cada noche, cuando los turistas dormían, sacaban familias enteras del país en lanchas sin luz. Durante 4 años, un gobierno hostil no vio nada. Porque no había nada que ver. Solo un hotel de buceo. Esta es la historia de la operación encubierta más improbable de la historia del espionaje moderno. Mar Rojo, costa de Sudán. 2 de la madrugada. El calor no cede ni de noche. El agua está quieta y negra. Desde la playa, un hombre observa el horizonte con binoculares de visión nocturna. Detrás de él, entre las palmeras, hay bungalows con camas hechas, toallas dobladas y folletos turísticos en 4 idiomas. Durante el día, este lugar es un resort de buceo. Los turistas europeos llegan en charter, fotografían corales, toman cócteles al atardecer. Pero ahora son las 2 de la mañana. Y los turistas están dormidos. El hombre baja los binoculares. Levanta una radio. Dice una sola palabra en código. Desde el mar, sin luces, sin motor audible, 3 lanchas neumáticas avanzan hacia la playa. En cada una de ellas van familias enteras. Madres con bebés envueltos en telas. Hombres con los pies envueltos en trapos. Niños que no hablan, que aprendieron a no hacer ruido semanas atrás, porque en el camino hasta esta playa, el ruido podía significar la muerte. Estos no son turistas, no son refugiados de guerra convencionales. Son judíos etíopes, Beta Israel. Una comunidad con 3000 años de historia que había quedado atrapada en uno de los países más pobres y más peligrosos del mundo, gobernado por una dictadura militar que no les debía ninguna lealtad. Y los hombres que los están sacando del mar en esas lanchas no son trabajadores humanitarios, son agentes del Mossad. Y llevan meses fingiendo ser los dueños de un resort de vacaciones. La operación más extraña de la historia del espionaje moderno no comenzó con un arma ni con un satélite. Comenzó con un folleto de buceo y una reserva de cabaña. Pero para entender cómo llegaron aquí, cómo un servicio de inteligencia construyó un hotel real en la costa de un país árabe hostil y lo operó durante 4 años frente a las narices de un gobierno que los habría ejecutado si hubiera sabido quiénes eran, hay que volver al principio. Hay que volver a Etiopía. Y a la pregunta que nadie en el mundo parecía querer responder. ¿Cómo sacas a 10.000 personas de un país sin que nadie lo vea? Etiopía. Finales de los años 70. El emperador Haile Selassie había caído en 1974. Lo reemplazó el Derg, una junta militar marxista dirigida por Mengistu Haile Mariam, un hombre que gobernaba con terror sin disimulo. Bajo el Derg, Etiopía se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Hambre masiva, guerra civil, ejecuciones sumarias. Cientos de miles de personas desaparecieron en lo que el régimen llamó el terror rojo. En medio de ese caos vivían los Beta Israel. Los Beta Israel, también llamados Falasha por otros etíopes, eran una comunidad judía cuya historia en las tierras altas de Etiopía se remontaba más de 2 milenios. Practicaban el judaísmo desde antes de que existiera el Talmud. Sus tradiciones eran antiguas, puras, completamente separadas del judaísmo europeo o mediterráneo. No conocían los rituales medievales de las comunidades askenazíes ni sefardíes. Sus ritos venían directamente de la Torá, transmitidos oralmente durante generaciones, preservados con una fidelidad que los rabís israelíes que los visitaron en los años 60 y 70 describieron como conmovedora. Hablaban amárico y tigriña, vivían en aldeas separadas de las comunidades cristianas etíopes, eran agricultores, artesanos, herreros, tejedores de cestas, y llevaban siglos siendo marginados, discriminados, llamados con palabras que en amárico designaban a los extranjeros en su propia tierra, aunque llevaran allí más generaciones que cualquiera de los que los llamaban así. Israel había reconocido formalmente a los Beta Israel como judíos con pleno derecho a la ciudadanía israelí en 1975, basándose en una decisión del Gran Rabinato. Pero reconocerlos formalmente y hacer algo práctico para sacarlos de Etiopía eran 2 cosas muy diferentes, con un abismo logístico y político entre ellas. Con el Derg en el poder, la situación se volvió insostenible. El régimen comunista no tenía simpatía por ninguna minoría religiosa. La hambruna de 1983 y 1984
mataría a 1 millón de personas en Etiopía. Los Beta Israel estaban entre los más vulnerables. Y entonces comenzó el éxodo. Sin organización formal, sin plan coordinado, miles de Beta Israel empezaron a caminar hacia Sudán. A pie. A través de tierras áridas, cruzando fronteras sin documentos, huyendo de soldados que podían dispararles sin consecuencia alguna. El camino, Sudán, tardaba semanas. Algunos lo hacían en meses, muchos morían en el trayecto. En Sudán los esperaba algo diferente, pero igualmente peligroso. El presidente Nimeiri gobernaba un país árabe y musulmán que no tenía ninguna razón oficial para proteger a refugiados judíos etíopes. Y que tenía razones muy concretas para no hacerlo. El apoyo político y financiero del mundo árabe dependía en parte de mantener posiciones hostiles hacia Israel. Los Beta Israel llegaban a campos de refugiados en el norte de Sudán, cerca de la ciudad de Kasala y de la región de Tawawa. Campos sin infraestructura suficiente, sin agua limpia, sin atención médica adecuada. Morían de enfermedades, de deshidratación, de violencia en los campos. Morían a razón de decenas por semana. Israel conocía todo esto, y sabía que tenía una obligación que ningún otro país del mundo iba a asumir. La ley del retorno israelí reconocía a los Beta Israel como judíos con derecho pleno a ciudadanía. El Estado de Israel sentía hacia ellos la misma obligación que había sentido hacia los supervivientes del Holocausto, hacia los judíos expulsados de los países árabes, hacia cada comunidad judía en peligro en cualquier rincón del mundo. Pero había un problema del tamaño de un país entero. Para llevar a los Beta Israel a Israel, Israel tendría que cruzar Sudán. Un país árabe. Un país con el que no tenía relaciones diplomáticas. Un país cuyo gobierno los arrestaría, o peor, si descubría la operación. Nadie había hecho algo así nunca. Nadie, hasta que el Mossad encontró la solución más improbable de su historia. El Mossad analizó el problema durante meses. Las opciones convencionales eran inviables una por una. ¿Un puente aéreo directo? Imposible. No había relaciones diplomáticas entre Israel y Sudán. Cualquier avión israelí en espacio aéreo sudanés sería un incidente internacional. ¿Rutas terrestres? Demasiado lentas, demasiado visibles. Miles de personas moviéndose por carretera en un país donde los controles militares eran permanentes. ¿Una operación de rescate militar? Un acto de guerra contra un Estado soberano. Las consecuencias diplomáticas habrían sido catastróficas para Israel en un momento en que necesitaba la estabilidad regional. ¿Presión diplomática a través de terceros? Sudán dependía del apoyo árabe. No iba a comprometer esas relaciones por refugiados judíos etíopes. El problema tenía varias capas de imposibilidad, apiladas una sobre otra. Primera capa: acceso. ¿Cómo entran agentes israelíes a Sudán sin ser detectados? Segunda capa: logística. ¿Cómo mueves a miles de personas de los campos de refugiados del interior hasta la costa sin que el gobierno lo vea? Tercera capa: extracción. ¿Cómo sacas a esas personas de territorio sudanés de manera que no levante alarmas? Cuarta capa: cobertura. ¿Cómo mantienes una operación de esta escala activa durante años sin que se filtre nada? Cualquier solución a uno de esos problemas creaba inmediatamente problemas nuevos en los otros tres. Era un rompecabezas donde cada pieza encajada desencajaba otras dos. Y entonces alguien tuvo la idea. No fue una sola persona, pero la idea en sí misma era tan extravagante, tan contraria a cualquier protocolo de espionaje convencional, que cuando fue presentada en una reunión del Mossad, hubo un momento de silencio que los participantes recordarían durante años. ¿Y si en vez de infiltrarse en Sudán para sacar a la gente, construían una razón legítima para estar allí? ¿Y si en vez de actuar en las sombras, actuaban a plena luz? ¿Y si el mejor lugar para esconder una operación de inteligencia era dentro de un negocio real, que pagaba impuestos, que tenía empleados locales sudaneses, que atraía turistas europeos y generaba ingresos? La costa del Mar Rojo en Sudán tenía algo que muy poca gente en el mundo conocía en ese momento. Algunos de los arrecifes de coral más vírgenes y más espectaculares del planeta. La infraestructura turística era casi inexistente, no había competencia,
No había curiosidad oficial sobre quién construía qué en esa costa remota. Si alguien llegara con dinero y con intención de construir un resort de buceo en esa costa, el gobierno sudanés lo vería como una inversión extranjera bienvenida, una fuente de divisas, un proyecto que no levantaría ninguna sospecha, excepto que los dueños serían agentes del Mossad. Y el mar frente al resort no serviría para llevar turistas a los corales, serviría para sacar judíos etíopes hacia barcos israelíes esperando en alta mar. El plan era tan descabellado que tenía una sola posibilidad de funcionar, que nadie, absolutamente nadie, pudiera creer que algo así existía. La operación se llamó Hermanos. La construcción del resort comenzó en 1981 en un lugar llamado Ras Hadarba, en la costa del Mar Rojo sudanés, cerca del puerto de Suakin. El lugar fue elegido por varias razones simultáneas. La belleza submarina del arrecife hacía creíble el negocio de buceo. La distancia de la capital Jartum reducía la supervisión gubernamental directa. La proximidad a las rutas de movimiento de los refugiados en el norte hacía logísticamente manejable la operación nocturna. El resort se llamó Arous Village. Era completamente real. No era una fachada de cartón ni una construcción mínima para guardar las apariencias. Era un resort funcional con bungalows construidos con materiales locales, un comedor que servía comida de calidad, equipamiento de buceo profesional, instructores certificados y una flotilla de barcos y lanchas para las excursiones diurnas. El personal local sudanés que trabajaba en el resort no sabía absolutamente nada de la operación real. Para ellos era un trabajo. Para las autoridades locales era una inversión extranjera que generaba empleo y divisas. Los agentes del Mossad que lo gestionaban eran en su mayoría hombres y mujeres en sus 30 y 40 años, entrenados para operaciones de cobertura prolongada. Habían construido identidades europeas convincentes, con años de consistencia detrás, con documentación impecable, con historias personales que incluían infancias en ciudades europeas, educaciones universitarias verificables y una red de referentes que podían responder si alguien preguntaba. Llevaban consigo el tipo de comportamiento relajado y mundano que transmite la credibilidad de alguien que simplemente está haciendo su trabajo sin nada que ocultar. El director del resort era un hombre conocido por los turistas y por las autoridades sudanesas locales como Rudy. Alto, bronceado por años de sol, con el tipo de sonrisa fácil y genuina que los europeos en busca de vacaciones de aventura en destinos remotos esperan encontrar en el dueño de un lugar así. Hablaba varios idiomas con fluidez. Conocía los corales de la zona con la precisión de alguien que los hubiera estudiado durante años. ¿Por qué los había estudiado? Porque su cobertura requería que supiera exactamente de qué estaba hablando cuando conversaba con turistas entusiastas, cuando negociaba con proveedores locales de equipamiento, cuando respondía a las preguntas de los funcionarios de turismo del gobierno sudanés que visitaban ocasionalmente el resort. Un solo detalle incorrecto sobre las condiciones de buceo locales, sobre los corales, sobre las corrientes, podía levantar una sospecha que era preferible no generar nunca. Los demás agentes tenían roles específicos dentro del resort. Instructores de buceo que pasaban horas en el agua con turistas reales. Personal de mantenimiento que conocía cada rincón de las instalaciones y que de noche usaba ese conocimiento para coordinar los movimientos sin levantar ruido. Personal de cocina cuya presencia en la playa a cualquier hora de la noche podía justificarse con alguna excusa relacionada con el negocio. Durante el día, Arous Village era un negocio legítimo que competía con otros destinos de buceo del Mar Rojo. Los turistas llegaban, buceaban, dormían, se iban satisfechos. Algunos volvían al año siguiente. La red logística para la operación nocturna se construyó en paralelo con el resort, con una paciencia y una meticulosidad que reflejaban años de planificación. Equipos del Mossad operaban en los campos de refugiados en el norte de Sudán. Se movían entre los Beta Israel con cautela extrema, identificando familias, evaluando condiciones físicas, explicando en susurros lo que iba a ocurrir. El mensaje que llevaban era simple y casi imposible de creer para personas que habían caminado semanas para llegar a un campo de refugiados en el desierto sudanés. Hay un camino a Israel. Hay barcos esperando. Pero el camino pasa por la costa del Mar Rojo. Y hay que llegar allí sin que el gobierno sudanés lo sepa.
Las rutas de movimiento desde los campos hasta la costa tardaban días. Los refugiados se movían de noche, en grupos pequeños, en camiones que durante el día transportaban mercancías ordinarias. Los conductores eran en algunos casos locales de confianza, en otros agentes bajo cobertura. Cada tramo del camino estaba coordinado con el resort. Cuando llegaban a las inmediaciones de Ras Hadarba, los grupos se ocultaban durante horas hasta que llegaba la señal. La señal venía del hombre con los binoculares en la playa. En alta mar, buques de la Armada israelí esperaban fuera de las aguas territoriales sudanesas. Sin banderas. Sin identificación visible. Con personal médico a bordo, con agua, comida, mantas y con la capacidad de llevar a las personas a bordo con rapidez y de alejarse antes del amanecer. Las lanchas neumáticas hacían varios viajes en una sola noche. Cargaban a las familias en la playa oscura, remaban hasta los barcos, volvían por más. Cuando el cielo comenzaba a clarear, las lanchas estaban guardadas. Los agentes estaban en sus camas, los turistas europeos dormían en sus búngalos. Y en el Mar Rojo, un barco sin nombre navegaba hacia el norte con decenas de personas a bordo que por primera vez en semanas podían respirar sin miedo. Durante meses, la operación funcionó con una precisión que rozaba lo milagroso. Y entonces, como ocurre siempre, algo comenzó a cambiar. El problema con una operación de esta escala es que el tiempo trabaja en su contra. Siempre, sin excepciones. Cada día que pasaba era un día más en que cualquier cosa podía salir mal. Cada semana era una semana más de exposición acumulada. Una semana más de riesgo de que un turista hiciera la pregunta equivocada en el momento equivocado. Una semana más de que algún empleado local sudanés viera algo en la playa que no cuadraba con el negocio de buceo. Una semana más de que las autoridades sudanesas, que no eran estúpidas aunque eran fácilmente distraíbles, comenzaran a preguntarse por qué ese resort remoto registraba tanto movimiento de lanchas en horarios nocturnos. Los agentes en el resort vivían con esa presión como fondo permanente de todo lo que hacían. No podían demostrarlo, no podían cambiarlo. Solo podían seguir siendo el resort que se suponía que eran, con una naturalidad que debía ser tan convincente el día 100 como lo había sido el día 1. El entrenamiento del Mossad para operaciones de cobertura prolongada prepara a los agentes para gestionar exactamente esa tensión. Pero preparar algo en un manual y vivirlo durante meses en un entorno donde cualquier conversación casual con un turista alemán podía convertirse en el momento en que todo se derrumbara, son dos cosas completamente distintas. Y los campos de refugiados no se vaciaban. A medida que la operación sacaba personas, llegaban más. La hambruna en Etiopía empeoró dramáticamente en 1983 y 1984. La cobertura internacional de la crisis, con las imágenes de campos de refugiados devastados por el hambre que conmocionaron al mundo, provocó un éxodo aún mayor de Beta Israel hacia Sudán. El Mossad sacaba familias por el mar cada semana, pero la espera en los campos seguía siendo larga. Y morir mientras esperabas era una posibilidad real y frecuente. Las noches de operación comenzaron a ser más frecuentes y más arriesgadas. Los grupos eran más grandes, las coordenadas más difíciles de gestionar, los márgenes de error se comprimían. Y entonces ocurrió algo que los agentes del Mossad no habían anticipado con suficiente claridad. Los Beta Israel comenzaron a hablar. No de manera maliciosa, no por traición, por esperanza. En los campos, la noticia de que había un camino se propagó con la velocidad que solo tienen las noticias que la gente desesperadamente quiere creer. Personas que el Mossad no había contactado comenzaron a llegar a puntos de encuentro. Grupos no coordinados intentaban unirse a las rutas nocturnas. La operación estaba siendo desbordada por su propio éxito. Más personas querían salvarse, las que la operación podía manejar de manera segura. Y eso, en el mundo del espionaje, es la descripción exacta de una crisis inminente. El momento decisivo llegó en 1984. El gobierno sudanés de Nimeiri estaba bajo presión internacional creciente por la gestión de la crisis de refugiados etíopes. Las organizaciones humanitarias internacionales operaban en los campos, los periodistas llegaban, el mundo estaba mirando a Sudán de una manera que no había ocurrido antes. Esa atención internacional era simultáneamente una amenaza y una oportunidad.
Una amenaza porque cualquier periodista con curiosidad en el lugar equivocado podía descubrir algo. Una oportunidad porque el caos humanitario creaba una cobertura adicional para movimientos de personas que de otro modo serían inexplicables. Pero la verdadera ventana fatal llegó de una dirección completamente inesperada. El presidente Nimeiri, el mismo hombre cuyo gobierno era el principal obstáculo de la operación, estaba en serias dificultades. La economía sudanesa era un desastre. Las tensiones internas eran crecientes. Nimeiri necesitaba apoyo internacional y, en particular, apoyo americano. Y los Estados Unidos, bajo la administración Reagan, estaban dispuestos a ofrecer algo a cambio de algo. Israel utilizó su canal de comunicación con Washington para transmitir un mensaje a Jartum. Si Sudán permitía la evacuación de los refugiados etíopes, habría consecuencias positivas para la relación con los Estados Unidos. No fue una conversación directa entre Israel y Sudán, fue una negociación a través de capas de intermediación diplomática que ninguna de las partes reconocería oficialmente. Pero funcionó. Nimeiri dio una autorización implícita, no escrita, no oficial, del tipo que en el mundo diplomático existe sin existir, que permite que algo ocurra sin que nadie tenga que defenderlo públicamente. Fue la señal que el Mossad había estado esperando, pero también era una señal con fecha de vencimiento. Nadie sabía cuánto tiempo duraría esa ventana. Nimeiri era políticamente inestable. Sus aliados en el mundo árabe seguían siendo un factor. Cualquier filtración de la operación podía hacer que cerrara el acuerdo tácito de un día para otro. La operación tenía que escalarse de manera masiva, y tenía que hacerse antes de que la ventana se cerrara. Lo que ocurrió a continuación fue la evacuación más audaz de la historia moderna israelí. Y comenzó con una llamada a una aerolínea. Noviembre de 1984. La ventana está abierta. Nadie sabe por cuánto tiempo. El Mossad y el gobierno israelí tomaron la decisión de escalar la operación a una velocidad que la haría irreversible antes de que pudiera ser detenida. Los barcos en el Mar Rojo habían sacado, noche a noche durante 3 años, entre 7 y 8.000 personas. Era un logro extraordinario, pero en los campos de Sudán seguían esperando más de 10.000 Beta Israel. Las lanchas neumáticas no iban a alcanzar. Lo que se activó en noviembre de 1984 se llamó Operación Moisés. Era un puente aéreo. Aviones de pasajeros comerciales volando desde Jartum hasta Europa, con conexiones que terminaban en Tel Aviv. La aerolínea utilizada fue Trans-European Airways, una compañía belga. Las rutas pasaban por Bruselas o Frankfurt, con escalas técnicas que permitían obscurecer el origen y el destino final de los pasajeros para cualquier observador que no supiera lo que estaba mirando. El gobierno sudanés, a través de los canales de la autorización implícita que nunca había sido firmada ni registrada en ningún documento, permitía las operaciones. Las autoridades en el aeropuerto de Jartum miraban hacia otro lado con una consistencia y una regularidad que solo se explica por instrucciones llegadas desde arriba. Los funcionarios de inmigración procesaban los documentos de viaje sin hacer las preguntas que podrían haber hecho. Los controladores de seguridad no detenían a los grupos que llegaban al aeropuerto con una combinación de documentación preparada y nerviosismo cuidadosamente contenido. Era una colaboración tácita entre un gobierno que nunca lo reconocería y una operación que nunca podría ser reconocida. Los vuelos comenzaron en la última semana de noviembre de 1984. En 6 semanas, entre noviembre de 1984 y enero de 1985, más de 8.000 Beta Israel fueron evacuados en aproximadamente 35 vuelos. Los pasajeros llegaban al aeropuerto con documentos de viaje preparados por la red del Mossad. Pasaban por los controles con una calma tensa que ninguno de ellos sentía realmente, pero que todos habían aprendido a simular. Subían a aviones que para los funcionarios del aeropuerto eran vuelos comerciales ordinarios. Aterrizaban en Israel. Para miles de personas que habían caminado semanas a través del desierto, que habían enterrado familiares en el camino, que habían dormido meses en campos sin agua limpia, el momento en que el avión aterrizaba en tierra israelí era el fin de una pesadilla de años y el principio de algo que muchos no habían creído que llegarían a vivir. Y mientras el puente aéreo operaba a toda velocidad, en la costa del Mar Rojo, el resort Rose Village seguía abierto. Los turistas seguían llegando.
Los corales seguían siendo espectaculares. El hombre conocido como Rudy seguía sirviendo cócteles al atardecer. La cobertura se mantenía hasta el último momento, pero la velocidad de la Operación Moisés tenía un costo inevitable. Era imposible mantenerla completamente secreta. En enero de 1985, un periodista israelí publicó detalles de la operación en un diario. La noticia se propagó inmediatamente por la prensa internacional. Jartún reaccionó con la velocidad y la furia que el Mossad había temido. El gobierno sudanés suspendió la operación de inmediato. El acuerdo tácito que nunca había existido oficialmente dejó de existir de manera definitiva. Los vuelos se detuvieron. Había aproximadamente 8.000 personas todavía en los campos. El Mossad y el gobierno israelí pasaron las semanas siguientes en estado de alerta máxima, buscando alternativas y evaluando opciones antes de que la situación en los campos deteriorara más. La solución llegó en marzo de 1985, y esta vez fue completamente americana. La CIA, con autorización directa del presidente Reagan, organizó la Operación Josué. Aviones Hércules C-130 de transporte militar estadounidense volaron directamente a Sudán. En una sola operación de 48 horas, aproximadamente 500 personas más fueron evacuadas desde una pista de aterrizaje improvisada en el desierto sudanés. No era elegante. No era la cobertura perfecta del resort. Era una operación militar en toda regla. Pero llegó en el momento en que la alternativa elegante ya no estaba disponible. En la costa del Mar Rojo, los agentes del Mossad en el resort recibieron la orden de evacuar las instalaciones. La retirada fue silenciosa y ordenada. Los empleados locales llegaron un día a trabajar y encontraron el resort cerrado sin explicación. El equipamiento de buceo, las lanchas, los documentos de cobertura, todo fue evacuado o destruido. Arrows Village cerró como había operado, sin ruido, sin rastro, sin dejar nada que explicara completamente lo que había ocurrido allí durante 4 años. Los números cuentan una parte de la historia. Entre 1981 y 1985, la Operación Hermanos sacó aproximadamente 8.000 personas de Sudán por vía marítima, noche a noche, familia a familia, en lanchas neumáticas que cruzaban la oscuridad del Mar Rojo hacia barcos israelíes que esperaban en silencio más allá de las aguas territoriales. La Operación Moisés evacuó a otros 8.500 en aproximadamente 35 vuelos entre noviembre de 1984 y enero de 1985. La Operación Josué añadió varios cientos más en las 48 horas de la evacuación aérea americana, marzo de 1985. En total, más de 16.000 judíos etíopes llegaron a Israel a través de operaciones que ningún gobierno involucrado reconoció públicamente mientras ocurrían. Pero los números también cuentan la tragedia que la operación no pudo evitar. De los aproximadamente 15.000 Beta Israel que comenzaron el camino desde las tierras altas de Etiopía hacia los campos de Sudán durante esos años, aproximadamente 4.000 murieron en el trayecto. Murieron de deshidratación cruzando tierras sin agua. Murieron de enfermedades para las que no había tratamiento en los campos. Murieron de violencia en los propios campos, donde la seguridad era insuficiente y la vida humana tenía poco valor institucional. Murieron del agotamiento acumulado de semanas caminando sin descanso suficiente. 4.000 personas que comenzaron el mismo viaje que los que llegaron a Israel. Que tomaron la misma decisión de marcharse. Que cruzaron las mismas fronteras con los mismos riesgos. Que no terminaron de llegar. Cada uno de los 16.000 que llegaron, cargaba consigo el peso de alguien que empezó el mismo camino y no lo completó. El resort Arrows Village se convirtió con el tiempo y con la desclasificación parcial de los archivos del Mossad en una de las historias más inverosímiles y más fascinantes del espionaje del siglo XX. Cuando los detalles fueron haciéndose públicos en los años siguientes, la reacción global fue uniformemente la misma: incredulidad seguida de fascinación. Un servicio de inteligencia había construido un hotel real. Lo había operado con turistas reales durante 4 años. Había generado ingresos reales que parcialmente financiaban la propia operación. Había tenido empleados locales reales que nunca supieron para qué servía realmente el lugar donde trabajaban. Había recibido reseñas positivas de buceadores europeos que regresaron a sus países con fotografías de corales espectaculares y recuerdos de un anfitrión excepcional.
Algunos de esos turistas, al enterarse años después de lo que había ocurrido en el resort donde habían pasado sus vacaciones, declararon públicamente que nunca habían notado absolutamente nada inusual, que el personal era amable y profesional, que los corales eran entre los más hermosos que habían visto en cualquier parte del mundo, que el hombre llamado Rudy era un anfitrión extraordinario, atento, con un conocimiento impresionante del arrecife y de la historia de la región. Uno de los principios más estudiados en los programas de formación de agentes de inteligencia es que la mejor cobertura no es la que oculta con mayor cuidado, sino la que exhibe algo tan completamente ordinario, tan perfectamente mundano, que elimina por sí misma cualquier impulso de curiosidad en quien la observa. Un negocio que funciona, que genera empleo local, que atrae divisas extranjeras, que sus clientes recomiendan a sus amigos, que paga sus impuestos puntualmente. Ese negocio no levanta sospechas, precisamente porque no parece nada más que lo que dice ser. Arrows Village fue la demostración práctica más elaborada de ese principio que cualquier servicio de inteligencia haya ejecutado jamás. Para el Estado de Israel, la Operación Hermanos tuvo un significado que excedía con mucho los parámetros de una operación de inteligencia exitosa. Era la prueba práctica, ejecutada en condiciones extremas y durante años, de uno de los principios más fundamentales de la existencia del Estado, que Israel existía para ser el refugio de cualquier judío en peligro en cualquier parte del mundo. No importaba si esa persona venía de Europa o de Etiopía. No importaba si hablaba hebreo o amárico. No importaba si practicaba el judaísmo rabínico o el judaísmo bíblico de las tierras altas africanas. Si estaba en peligro y era judío, Israel tenía la obligación de actuar. La ley del retorno no era retórica política, era una promesa operacional. Y la Operación Hermanos fue la forma más dramática en que esa promesa fue honrada en el siglo XX. Los Beta Israel, que llegaron a Israel en esos años, encontraron un país que los recibía con una combinación de bienvenida genuina y de dificultades de integración que nadie había preparado suficientemente bien. La diferencia cultural entre una comunidad agrícola tradicional de las tierras altas etíopes y la sociedad israelí de los años 80 era enorme y compleja de gestionar. Los niños fueron escolarizados en un idioma que nunca habían escuchado. Las familias fueron dispersadas en ciudades y kibutzim que no habían elegido. Los adultos que en Etiopía habían sido agricultores expertos, líderes comunitarios respetados, artesanos con habilidades transmitidas durante generaciones, llegaban a Israel sin hablar el idioma, sin red de contactos, sin reconocimiento de sus capacidades. El proceso de integración fue lento. Estuvo marcado por episodios de discriminación, malentendidos culturales, de tensiones que tardaron décadas en resolverse y que en algunos aspectos continúan siendo parte de la conversación pública israelí. Pero estaban vivos. Estaban en Israel y tenían algo que en los campos de Sudán, en las semanas caminando a través del desierto etíope, en los meses esperando noticias sobre si realmente había un barco esperando en el Mar Rojo, habían aprendido a no dar por garantizado nunca más el futuro. En 1991, cuando el régimen de Mengistu en Etiopía estaba a punto de caer ante la presión de los grupos rebeldes, Israel ejecutó la Operación Salomón. En 36 horas, 40 aviones israelíes evacuaron a 14.400 judíos etíopes directamente desde Addis Abeba. Fue el puente aéreo humanitario más rápido de la historia. La Operación Salomón habría sido imposible sin la Operación Hermanos. Sin los precedentes establecidos en la costa del Mar Rojo, sin la red de confianza construida con los Beta Israel durante años, sin la comprensión institucional de lo que se necesitaba para hacer algo así, la escala de Salomón no habría sido planificable ni ejecutable. El hombre llamado Rudy abandonó la costa del Mar Rojo en la primavera de 1985 de la misma manera en que había llegado, sin anuncios, sin explicaciones, sin dejar nada que contara completamente lo que había hecho allí durante 4 años. Los empleados sudaneses llegaron un día a trabajar y encontraron el resort cerrado. El equipamiento de buceo había desaparecido, las lanchas no estaban, los bungalows estaban vacíos y ordenados, el comedor estaba limpio. No había nota, no había explicación. El lugar simplemente había dejado de existir como negocio con la misma silenciosa eficiencia con que había comenzado. Y en algún lugar de Israel, los hombres y mujeres que lo habían operado volvieron a sus vidas, a sus nombres reales, a sus familias.
a una existencia que para la mayoría del mundo nunca había sido interrumpida. Décadas después, algunos de los jóvenes que aquella noche subieron a lanchas neumáticas en la oscuridad del Mar Rojo son hoy abuelos en Israel. Tienen hijos que sirvieron en el ejército israelí. Tienen nietos que hablan hebreo como primera lengua y que estudian en universidades israelíes y que construyen vidas que sus bisabuelos en las tierras altas etíopes no habrían podido imaginar. Algunos de ellos conocen la historia completa, la caminata, los campos, la playa oscura, la lancha, el barco, el vuelo final. Otros la conocen solo en fragmentos, a través de lo que sus padres o abuelos decidieron contar o decidieron no contar. Pero todos viven en el lugar al que esa historia los llevó. Detrás de cada resort hay solo palmeras y corales. Detrás de este, había 16.000 vidas.